Chicos, vean, esto es importante conocerlo, a pesar de que es una enfermedad rara, poco frecuente, digamos, de presentación clínica atípica. Sin embargo, pues es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces pasa desapercibido. Tenemos pacientes con fiebres de origen desconocido y muchas veces se trata de una endocarditis infecciosa. Entonces, pues tenemos que conocer que la endocarditis infecciosa no es lo mismo que endocarditis bacteriana. O sea, al inicio el término era endocarditis bacteriana y ya actualmente se cambió a infecciosa precisamente porque no solamente son bacterias lo que la producen, sino también están implicados otros microorganismos. Bueno, entonces comenzamos con la definición. Existen varias definiciones que completan pues, su terminología, pues es una enfermedad, así como sabemos, endocardio, inflamación del mismo, es una enfermedad que afecta al endocardio y que la mayoría de las veces cursan con estas vegetaciones a nivel de las válvulas, ya sean activas, ya sean protésicas, pero que generalmente siempre ocurre al principio una lesión traumática en estas válvulas, es decir, tiene que haber una enfermedad valvular previa, que esto me va a generar un flujo sanguíneo turbulento, produce microtraumas, por ende, pues son, digamos, proclives a estos procesos infecciosos, adheridos a lo que son plaquetas y fibrinas. Y la principal etiología de todos los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus, generalmente es bacteriana. Bien. Bueno, dentro de la epidemiología, tenemos que conocer que es una enfermedad muy extraña, poco frecuente. Sin embargo, pues en diferentes países se han hecho diversos estudios, han reportado sus estadísticas y han coincidido en que generalmente son tanto países como Norteamérica, europeos y igualmente acá en el Ecuador, generalmente ocurre una incidencia promedio de 3 a 7 casos por 100.000 habitantes al año. Y que existe una mayor proporción, está documentado que hay un factor de riesgo el sexo, es decir, por ser hombre, hay una relación de 2 a 1, varón y mujer. La mortalidad varía del 15 al 35%, dependiendo de la afectación, de la extensión y dependiendo del diagnóstico temprano o el tiempo del diagnóstico. En el Ecuador, pues, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el año 2019, se documentaron 107 casos de endocarditis tanto aguda como subaguda, dentro de los cuales, fíjense acá, el predominio en hombres, 70 casos correspondieron a los hombres y 37 casos a mujeres. Y generalmente pues se presenta en mayores de 65 años en adelante. Y su presentación depende de múltiples factores de riesgo, como les decía, mayores de 60 años, una enfermedad pues cardiovascular o cardíaca, ya sea congénita, ya sea adquirida, o la presencia de alguna válvula protésica, o el antecedente de un dispositivo intravascular, es decir, un catéter venoso central, ya sea de hemodiálisis, ya sea para la instauración de nutrición parenteral. Bien, y por supuesto, en otro porcentaje está documentado pues, el hábito del uso de drogas intravenosas recreativas. Entonces, acá les muestro algunos de los factores que se van a asociar con mayor frecuencia a lo que es la endocarditis infecciosa. Clásicamente se conocía que uno de los factores o el mayor porcentaje que lo producía era la fiebre reumática. Es un paciente que tiene una faringoamigdalitis estreptocóxica, en varias oportunidades hace bacteriemia. Y esa bacteremia, de repente, si no es tratada a tiempo o adecuadamente, pues como secuela, como consecuencia, puede producir una cardiopatía a nivel de las válvulas. Otro de, pues, lo que le mencionaba, el uso de drogas recreativas a través de la endovenosa, la presencia de válvulas protésicas, ya sea mecánicas o a través de los materiales sintéticos orgánicos bioprotésicas,
una coartación de la aorta, ya sea por cardiopatías congénitas como el defecto del tabique interventricular o un conducto arterioso persistente. ¿Bien? Entonces, en líneas generales, ya sea enfermedades cardiovasculares o la implementación de catéteres venosos centrales o de válvulas protésicas o intervenciones quirúrgicas, valvulares, por supuesto, el género masculino, el sexo masculino, una edad superior a 60 años y la raza negra. Entonces, eso es importante que ustedes tengan, digamos, en cuenta estas causas, ¿no? Y el hecho de padecer una endocarditis trombótica no infecciosa, que más adelante les voy a mencionar. Entonces, también tenemos que preguntarnos qué posibles procedimientos ha estado sometido el paciente que haya tenido como factor de riesgo para presentar una endocarditis infecciosa. Se describen muchos procedimientos, dentro de los cuales están los dentales, el de las vías respiratorias, por ejemplo, la broncoscopía con endoscopio rígido tiene mayor porcentaje que el endoscopio flexible, y la amidalectomía. También se encuentran procedimientos gastrointestinales como endoscopia digestiva alta, los urológicos como la dilatación uretral o sondaje uretral, y los obstétricos ginecológicos. Sin embargo, es importante mencionar que ya actualmente nosotros no tomamos en cuenta estos procedimientos, digamos, en mayor relevancia, mayor proporción como productores de bacteriemia. Entonces, en primera instancia, los procedimientos que nosotros vamos a tomar en cuenta para realizar más adelante una profilaxis antibiótica son los procedimientos dentales. En este caso, pues en su mayor proporción, una cirugía periodontal, ya sea un tratamiento de conducto, ya sea cualquier tipo de alteración que presente el paciente, o la extracción de alguna pieza dental, o incluso el masticar dulces o chicles también se ha reportado en un 50% de los casos como hemocultivos positivos, o sea que generan bacterias. El cepillarse los dientes en menor proporción también. El hecho de utilizar el hilo dental igualmente, o de utilizar dispositivos de irrigación oral, que también son productos que lo venden las marcas estas dentales para la casa, ¿no? Entonces, pero en menor proporción. Principalmente tenemos que considerar lo que son las extracciones o las cirugías periodontales. Bueno, en base a la clasificación, tenemos que tener en cuenta que la endocarditis infecciosa se va a clasificar según lo que lo produzca. Por ejemplo, el agente infeccioso tenemos las estafilocóccicas, y dentro de ellas están el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis. Entonces, y dentro de los otros géneros están muchas especies involucradas. Lo importante aquí es saber que principalmente están representados por los cocos gram positivos. Dentro del grupo de los streptococos, pues imagínense, tenemos el streptococcus del grupo viridans, el streptococcus del grupo G, el streptococcus piógenes, y dentro del grupo viridans se encuentran muchas especies, dentro de ellas el streptococcus piógenes, y dentro de los enterococos están los enterococos especies. El grupo HACE, que eso lo van a observar mucho en este tema, es un grupo de bacterias que no son, digamos, de crecimiento fácil en los hemocultivos. Cuando nosotros sospechamos de este grupo, estos son siglas del grupo HACE. Aquí nosotros tenemos que solicitar el reporte en el laboratorio de que estamos sospechando del grupo HACE para que ellos consideren cuáles son los cultivos necesarios para que ocurra el crecimiento bacteriano. Entonces aquí les coloqué en un cuadrito cuáles son el significado de estas siglas. Y dentro de ellos, pues, está el Haemophilus, especies Actinobacillus, el Cardiobacterium, Eikenella y Kingella. Entonces, todos estos microorganismos que son bacilos gram negativos son los que entran dentro del grupo HACE. Otras bacterias, se encuentran otras bacterias no muy usuales en cuanto a la generación de la endocarditis infecciosa. Sin embargo, sí se han reportado casos, como por ejemplo Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Listeria, es decir, tanto bacterias gram negativas como micobacterias
que no es el Mycobacterium tuberculosis, y también pues tenemos las enterobacterias o anaerobios. Y tenemos otros microorganismos como por ejemplo los hongos como Candida, Aspergillus, o algunos virus como los de principalmente aquellos virus que producen cardiomiopatía son el virus Coxsackie B, el virus Coxsackie A, los citomegalovirus, influenza tipo A, bien, un sinfín de microorganismos. También existen cuando se sospecha de una endocarditis infecciosa y el hemocultivo se reporta negativo, pues nosotros pensamos en otros géneros y especies que no son de habitual crecimiento en estos cultivos. Bien, también tenemos que tomar en cuenta el tiempo de evolución, es decir, si es aguda o si es subaguda. Generalmente, pues la aguda ocurre en un tiempo menor de 8 semanas y la subaguda en un tiempo mayor de 8 semanas hasta un año. Es importante tomar en cuenta el tiempo de aparición de los síntomas. Obviamente, como la palabra lo dice, es de aparición súbita, aguda, es decir, de pronóstico, de evolución rápido, de pronóstico reservado, y que afecta más de una o múltiples válvulas, ¿no? Aquí el paciente presenta fiebre elevada, toxicidad sistémica, leucocitosis con neutrofilia, y en la subaguda es, en cambio, un curso bastante insidioso o lento, y que la fiebre no es tan elevada, es una fiebre vespertina que aparece tipo 5 o 6 de la tarde, pero que es importante tomar en cuenta que también se ven otros signos acompañados como pérdida de peso y sudoraciones nocturnas. También encuentra la clasificación de acuerdo a la afectación valvular, es decir, si el paciente tiene una válvula nativa o estamos ante la presencia de válvulas protésicas. Bien, entonces, la presentación más frecuente es la endocarditis en válvulas nativas. Generalmente se presenta en un 80% de los casos, en el cual pues uno de los, digamos un tercio de ese porcentaje está representado como secuela, como causa, una cardiomiopatía reumática. Bien, y que generalmente está o afecta o tiene afectación a nivel de las válvulas mitrales. Entonces, como les comentaba, es aparentemente pues, más frecuente en los pacientes masculinos de mayores de 50 años, y que una de las enfermedades, digamos, características en las válvulas nativas, además de la cardiopatía reumática, pudiera ser también otras causas como la sífilis de la válvula aórtica, o como por ejemplo las cardiopatías congénitas o degenerativas. Y generalmente pues están implicados los cocos gram positivos o los estreptococos, los estafilococos, seguidos incluso también incluyendo lo que es el grupo HASEC, y un porcentaje muy pequeñito los cultivos son negativos, quiere decir que son los microorganismos inusuales. Bien. También tenemos lo de las válvulas protésicas. Acá pues representa, digamos, el 20% de los casos de endocarditis infecciosa, y está generalmente pues la causa principal es el marcapaso, incluido en las suturas inclusive. Y igualmente que las válvulas nativas está representada por pacientes de sexo masculino mayores de 60 años, y generalmente, principalmente la afectación es aórtica y luego la sigue la afectación mitral. Bueno, entonces aquí es importante tomar en cuenta que frecuentemente aparece, si aparece dentro de las primeras 8 semanas, generalmente pues se determina o se sugiere o se infiere que es por contaminación de la válvula, o que haya realizado el paciente una bacteremia perioperatoria. ¿Bien? Y si aparece luego de las 8 semanas posteriormente, pues estos microorganismos pudiesen existir, ya sea posterior a la colocación de los catéteres venosos centrales, o que el paciente posterior a su intervención quirúrgica haya estado bajo un procedimiento de una extracción dental, o que haya tenido una infección urinaria. Entonces son factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes de alto riesgo para presentar una endocarditis infecciosa. Y bueno, de último dejamos los pacientes que utilizan drogas intravenosas de forma recreativa,
que está representada por el sexo masculino, pero pacientes jóvenes, por supuesto, en un 80% no se evidencia alteraciones macroscópicas a nivel de las válvulas cardíacas, y aquí pues hay que pensar más que todo en pacientes inmunosuprimidos en la presencia de Candida albicans como microorganismo productor de endocarditis infecciosa. Bien, y a diferencia de las anteriores, pues acá la válvula más afectada es la válvula tricuspide. Entonces, cuando hablamos de patogenia, para entender un poco por qué, cómo se produce la endocarditis infecciosa, tenemos que saber que se tiene que generar una serie de pasos para llegar a una endocarditis infecciosa como tal. Primeramente, pues, tiene que existir una enfermedad valvular previa que me produzca un flujo turbulento, y este flujo turbulento lo que va a generar son microtraumas a nivel del endotelio o de la válvula nativa, por ejemplo. Entonces, estos microtraumas favorecen lo que es el depósito de plaquetas y fibrina, y por ende se forma lo que nosotros llamamos una endocarditis trombótica no bacteriana, es decir, una vegetación estéril. Entonces, el paciente inicia nuevamente o primeramente con una vegetación estéril, pero en el caso de que presente algún procedimiento o alguno de los factores de riesgo que les comentaba, ya sea porque exista interrupción, solución de continuidad de estas mucosas que están colonizadas, se produzca una bacteremia, y por ende, pues estos microorganismos van a adherirse a estas vegetaciones que son estériles. Una vez que se adhieren, se quedan allí, colonizan, y una vez que colonizan se multiplican, crecen y nuevamente son recubiertas por depósitos de fibrina y depósitos de plaquetas. Entonces eso quiere decir que eso va a ir aumentando en tamaño, y posteriormente pues se forma lo que es la vegetación ya pues infectada, o sea, tenemos la vegetación madura, ¿bien? Y así es que se produce la endocarditis infecciosa. Por eso es que tenemos que tener cuidado con estos pacientes que tengan estas enfermedades valvulares, porque tienen un factor de riesgo de que cualquier causa que produzca bacteremia pueden adquirir esta endocarditis infecciosa. Dentro de las manifestaciones clínicas, los síntomas y signos, bueno, van a depender de varios mecanismos fisiopatológicos principales o anatomopatológicos, dentro de los cuales pues tenemos lo que es la infección valvular o la afectación cardíaca. Se van a producir las manifestaciones también por la generación de embolismos sépticos, y ustedes se van a dar cuenta cuáles son las lesiones de las que les voy a hablar, y que muchas veces pues estas bacterias conllevan a la diseminación de estas bacterias en diferentes órganos y sistemas, y también se forman estos complejos de anticuerpo y antígeno, y produce o se depositan en ciertos órganos, por ejemplo el riñón, y produce lesión endotelial. Bueno, cuando hablamos de fiebre, generalmente el 80% de los pacientes presentan fiebre. Yo siempre les he dicho, la fiebre no es determinante para una enfermedad como tal, así que aquí no me voy a extender mucho de que si es mayor de 39, si es vespertina o nocturna, simplemente saber que el 80% de los pacientes presentan fiebre, y que además de eso, pacientes ancianos o inmunosuprimidos pueden no presentar fiebre. Importante tenerlo en cuenta, ¿no? También un porcentaje muy importante, la mayor parte de los pacientes presentan soplos cardíacos, generalmente son soplos de intensidad 3/4, y que se puede producir dependiendo de, digamos, de la afectación, si es a nivel de las válvulas o de las válvulas tricuspidias o la mitral, o de las válvulas aórticas, ¿bien? Entonces, cuando tenemos un paciente con esplenomegalia, se supone o se infiere que es un curso, esta endocarditis infecciosa ha sido un curso subagudo en mayor tiempo, y que la afectación a nivel de base se ha producido por estos émbolos sépticos. Las manifestaciones neurológicas, al igual que la esplenomegalia,
está representada por estos émbolos sépticos y que muchas veces el paciente puede, digamos, cursar como si tuviera un ACV hemorrágico, ya sea por la ruptura de un trombo, de un émbolo, perdón, producido por un hongo. Bien, o sea, la ruptura de un aneurisma micótico puede generar un ACV hemorrágico. Eso es importante saber. Es decir, que el paciente va a presentar la clínica como si hubiese padecido un accidente cerebrovascular. Ok, también tenemos lo que son las hemorragias en astillas, fíjense acá, en las uñas, que pareciera que hubiese tenido el paciente un traumatismo, pero vean, esto también aparece en otras enfermedades como lupus eritematoso sistémico y por ende pues, también tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico diferencial. Entonces vean que tenemos esas líneas de color rojiza, violáceas a nivel del lecho unguial que se pueden observar no solamente en el pulgar, sino en la mayor parte de todas las uñas. Bien, entonces cuando hablamos de las manchas de Roth, pueden observar aquí también que son hemorragias en forma ovaladas o en forma de circunferencia y que en el centro son pálidas. Eso es característico de estas manchas retinianas, las manchas de Roth, y que no solamente se aparece acá en lo que es la endocarditis infecciosa, sino también en otras enfermedades autoinmunes. Entonces, decimos que esto se produce por los depósitos o la formación de inmunocomplejos. También tenemos los nódulos de Osler. Aquí los nódulos de Osler, fíjense, es una pápula, se observa que es sobrelevada, pero es importante saber que duele. Esto le produce dolor al paciente cuando nosotros palpamos y que se puede observar en la mayor parte de los dedos, es decir, en las yemas de los dedos, no necesariamente tienen que estar en el pulgar, por ejemplo. Y también lo podemos encontrar en la evidencia tenar. Entonces es importante saber que es una lesión tipo pápula, hipercrónica y es dolorosa. También tenemos las lesiones de Janeway, que es una lesión tipo mácula, hipercrómica, y aparece sobre todo lo que son en palmas y en plantas. ¿Bien? Eso es importante buscarlo. Siempre tenemos que estar investigando. Y estas lesiones no son dolorosas. Muchas veces ustedes van a ver el conjunto de todas estas lesiones que les estoy presentando. Aquí podemos observar las petequias a nivel del párpado o de la mucosa palpebral inferior, y esto es característico. Tenemos que examinar al paciente desde la cabeza hasta los pies, porque muchas veces podemos encontrar estos nódulos de Osler a nivel de los, digamos, del anus, y no darnos cuenta si no revisamos completamente al paciente. Bien, a ver acá. También el paciente puede presentar. También el paciente puede presentar lo que son artralgias, mialgias o artritis, y precisamente es por los depósitos de inmunocomplejos que simulan una enfermedad autoinmune. Los pacientes, por ejemplo, con uremia, porque, como les comentaba, estos depósitos o formación de inmunocomplejos lesionan lo que es el glomérulo capilar y por ende pues, produce un deterioro de la tasa de filtración glomerular y por ende una retención de azoados. Y por supuesto, pues ya sea dependiendo del grado de la afectación de la válvula cardíaca, va a generar una insuficiencia cardíaca. Bien, ahora, ¿cómo nosotros vamos a realizar el diagnóstico? Existen varios diagnósticos que son los criterios de Duke modificados, que generalmente pues, se han utilizado a lo largo de los años. Realmente, pues, en muchos años se ha utilizado lo que son los criterios clínicos con mayor relevancia, porque y últimamente se han introducido los criterios de imagen. Bien, entonces es importante tomar en cuenta, por ejemplo, si el paciente tiene un criterio patológico, es decir, que se aísle el microorganismo, ya sea en una de las vegetaciones que ustedes puedan tener el resultado de este microorganismo, ya sea por ejemplo un Staphylococcus aureus, le hicieron extracción de la vegetación y anatomía patológica reportó en esa vegetación
el aislamiento de este microorganismo. Entonces tenemos el diagnóstico patológico, ¿bien? O que, por ejemplo, el paciente presenta una lesión tipo vegetación similar a una endocarditis infecciosa a través de muestras histológicas o anatomopatológicas. Bien, ¿cuáles son aquellos criterios clínicos que a su vez se clasifican en mayores y en menores? Esto es importante porque tenemos que reconocer. Cuando hablamos dentro de los criterios mayores, de hemocultivos positivos, por lo general se solicitan 2, pero está indicado el uso de la indicación de 3 hemocultivos. Sin embargo, cuando acá ustedes leen hemocultivos positivos, quiere decir que son 2 o 3 hemocultivos positivos con aquel microorganismo que es típico para endocarditis infecciosa. ¿Bien? O que, por ejemplo, el paciente presente una evidencia de lesión endocárdica, ya sea a nivel del ecocardiograma, es decir, que a nivel del ecocardiograma se observe esa masa intracardíaca a nivel de las válvulas, ¿bien? O a nivel de las papilas. Entonces, eso es un criterio mayor. Cuando hablamos de criterios menores, pues podemos observar que son aquellos pacientes que hayan tenido una endocarditis infecciosa anteriormente y ya tenga una predisposición, o que el paciente pues tenga esa enfermedad valvular o que tenga ese hábito de drogas ilícitas. ¿Bien? La fiebre igualmente estaría dentro de los criterios menores. Los fenómenos vasculares que les acabo de mencionar, los fenómenos inmunológicos como las lesiones que les mostré. El ecocardiograma, es decir, se encuentra datos, digamos, sugestivos de endocarditis, pero no son del todo, digamos, certeros, o no cumple con todos los criterios, ¿no? Para decir que es una endocarditis infecciosa, pero no se dejan de pensar en ello. Y que en la evidencia microbiológica, por ejemplo, que haya resultado un hemocultivo positivo, pero que no cumplen exactamente o estrictamente los criterios mayores. Es decir, puede ser un hemocultivo que haya resultado positivo y el otro negativo. Un ejemplo de eso. O que, por ejemplo, ustedes obtengan a través de serología una infección activa y que no esté relacionado con otra enfermedad. Entonces, ya teniendo en cuenta acerca de los criterios patológicos, los criterios clínicos, tenemos a su vez cuáles son los diferentes conceptos que vamos a manejar. Por ejemplo, cuando hablamos de endocarditis infecciosa definida, cuando hablamos de endocarditis infecciosa posible y cuando hablamos de endocarditis infecciosa descartable. En la definida, por supuesto, pues reúne uno de estos criterios, ya sea un criterio patológico, y dentro de los criterios clínicos tiene que cumplir con 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios menores. Entonces, si cumple exactamente todos estos criterios o estas condiciones, pues decimos que es una endocarditis infecciosa definida. Ahora, si estamos ante la presencia de una endocarditis posible, quiere decir que hemos encontrado hallazgos compatibles con una endocarditis infecciosa, pero que realmente pues, no llenan todos los criterios establecidos como tal. Sin embargo, no puede ser rechazado, o sea, no podemos dejar de pensar en ese diagnóstico. Y ya cuando decimos que es una endocarditis infecciosa descartada, es porque se ha establecido otro diagnóstico diferencial y que probablemente sea el mayor porcentaje ese otro diagnóstico, o que se haya resuelto los signos y síntomas en menor de 4 días con el tratamiento antibiótico instaurado, o que no existe evidencia patológica en la muestra de histopatología, ¿bien? O que simplemente pues, no cumplen los criterios de posible endocarditis infecciosa que anteriormente pues, ya les he mostrado. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a realizar la profilaxis? Generalmente nosotros tenemos que plantearnos cuáles son aquellos pacientes de alto riesgo, los de riesgo intermedio y los de riesgo bajo. Lo que está instaurado pues, en las guías internacionales es que se
se le instaura profilaxis antibiótica a todos aquellos pacientes de alto riesgo. En este caso son aquellos pacientes que tienen o tuvieron una endocarditis infecciosa previa, o que son pacientes que tienen una cardiopatía congénita cianótica, o que haya tenido o que tenga una válvula protésica, o que hayan utilizado algún tipo de transcatéter. ¿Okay? Bueno, entonces son todos estos pacientes en los cuales se necesita aplicar esta profilaxis antibiótica. Ahora, igualmente tenemos que realizar, digamos, las medidas preventivas generales en todos aquellos pacientes, ya sea de alto riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo bajo. Es decir, la sugerencia de que tienen que tener una higiene dental y cutánea estricta, adecuada. Es decir, por ejemplo, si son pacientes de alto riesgo, tienen que ir al odontólogo 2 veces al año precisamente para la higiene dental. Y si son pacientes que no tienen riesgo, la recomendación es 1 vez al año. En estos pacientes, o medidas generales, desinfección de las heridas inmediatamente, eliminación o disminución de bacterias crónicas en portadores, es decir, aquellos portadores de Staphylococcus aureus, siempre solicitamos disminuir esa colonización, ya sea a través de antisépticos, jabones o soluciones de gel alcoholado. En el caso de ameritar antibióticos, no automedicarse porque crean más daño, y utilizar pues medidas estrictas en cualquier tipo de procedimiento de riesgo. Si ese paciente va a ser sometido a una de estas intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo tenemos que indicar, indicar la profilaxis antibiótica. Se desaconsejan los piercings y los tatuajes, por supuesto, porque no reúnen con las características, digamos, de asepsia y antisepsia adecuadas para ello. Y limitar el uso de catéteres centrales siempre y cuando sea necesario, es decir, mientras menos procedimientos invasivos, muchísimo mejor. Y esto aplica para todos los pacientes. Preferir el uso de catéteres periféricos y que estos catéteres periféricos sean recambiados cada 3 o cada 4 días. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a indicar en la profilaxis antibiótica? Cuando nosotros estamos ante un paciente con alto riesgo y este paciente va a estar sometido a un procedimiento dental. ¿Y por qué dental y por qué no respiratorio? Porque actualmente no se recomienda realizar profilaxis antibiótica a los procedimientos ni respiratorios, ni genitourinarios, ni del aparato reproductor femenino, ni el masculino. Es decir, ello no está documentado. Hasta ahora no es necesario. Solamente los procedimientos dentales. Aquí nosotros vamos a aplicar, en el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, que no tenga alergia a la penicilina, vamos a aplicar lo que es amoxicilina o ampicilina, y en el caso de que sea alérgico, indicamos clindamicina. Lo importante es que las profilaxis antibióticas siempre se debe realizar de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Es una sola dosis estándar. Bueno, ¿cómo vamos a tratar? Primeramente, sospechamos, hacemos el diagnóstico de la clínica en base a los criterios de DUC modificado y instauramos el tratamiento empírico mientras que están listos los cultivos. Generalmente los cultivos están listos dentro de 72 horas y dependiendo de si sospechamos que es el grupo Hansen, generalmente dentro de 15 días. Entonces necesitamos instaurar un tratamiento. Por supuesto, tomamos los hemocultivos primeramente y después colocamos el antibiótico o los antibióticos. Entonces todo va a depender si el paciente tiene válvula nativa o si tiene válvula protésica, o si es un paciente que tiene el uso de utilizar drogas intravenosas. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con válvula nativa, aquí nosotros vamos a hacer una combinación de lo que es un beta-lactámico, más oxacilina, más gentamicina. Es decir, vamos a utilizar estos 3 antimicrobianos. En caso contrario, como alternativa, podemos utilizar vancomicina más gentamicina. Pero, ¿qué va a pasar? Igualmente, pues, a diferencia de la válvula protésica, colocamos vancomicina más genta más rifampicina
Y en usuarios de drogas intravenosas, pues utilizamos oxacilina, gentamicina o vancomicina más gentamicina. Entonces, aquí la diferencia es que no tenemos un tiempo establecido, a diferencia de cuando ya tenemos nuestro microorganismo, porque claro, estamos esperando los resultados, vamos a ver y vamos a hacer el tratamiento dirigido cuando ya tenemos el cultivo. Una vez que tenemos el cultivo, tenemos que evaluar, digamos, el mecanismo de resistencia, si es sensible, si es resistente y a qué es sensible y resistente. Y de acuerdo a cada microorganismo, nosotros vamos a instaurar nuestra terapia combinada. Es importante saber, por ejemplo, acá, cuando el paciente tiene una endocarditis de válvula protésica, va a tener un tiempo de duración de 6 semanas, a diferencia de la válvula nativa. La válvula nativa tiene generalmente un tiempo de 2 a 4 semanas. ¿Bien? Eso es importante saber. Y que cada microorganismo tiene su antimicrobiano. Bueno, esta es toda la clase del día de hoy. Vamos a continuar con las actividades. Vamos a realizar el análisis de 2 casos clínicos y la revisión de un artículo. Así que se dividen en 3 grupos, por favor. Yo les publiqué los enlaces en el Canvas. Por favor, revisen el Canvas. Ahí están los enlaces. Son 3 enlaces y se dividen como ustedes. Bueno, yo los tengo que dividir de forma aleatoria y se distribuyen los temas de acuerdo a su conveniencia. Ahora, no sé si tienen alguna duda con referente al tema, con referente a lo que van a hacer. No, doctor, está claro. Ya, bueno, igualmente, pues les comento, en cuanto a los casos clínicos, hemos trabajado anteriormente de la misma manera. O sea, van a mencionar, digamos, en este caso, van a aplicar los criterios de DUC modificado. En cada caso clínico van a mencionar por qué es una endocarditis infecciosa, de acuerdo a los criterios, cuáles son los que cumple, cuáles son los que presenta el paciente o qué se le ha realizado. Bien, y digamos lo más importante del análisis del caso clínico. Y en base al artículo de revisión, que es un artículo de un estudio, mencionan cuál es el tipo o cuál es el tipo de material, cuál es el tipo de método de investigación que utilizaron y, por supuesto, los resultados y la conclusión pues, de la discusión. Es como una breve análisis de la discusión, lo más importante. Bueno, entonces los voy a dividir en 3 grupos. Y posteriormente ustedes me envían estas actividades al Canvas, sobre todo con los nombres y el título de sus trabajos. A ver, Jolie, levantaste la mano. Sí, Doc, le iba a decir que para que de una vez, o sea, para no estar luego hablando con los chicos por el grupo, que quede, digamos, el orden de los links como está, para que el grupo 1 haga el primero, el grupo 2 el segundo link y el grupo 3 el tercero, para luego no haber, que no existan confusiones. Sí, está bien. Bueno, si todos están de acuerdo. Sí, doctor, está bien. Doctora. Sí, está bien, doctor. Bueno, vamos entonces a comenzar.